A ver si estoy acá. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Hasta ahora ya estamos todos cansados, ¿no? Hoy sí, hoy es fatal el día. No sé si es la humedad, no sé qué es lo que... Buenas noches. Sí, también siento mucho cansancio. Bueno, hoy vamos a empezar con un tema nuevo que es el RCP. ¿Alguno tiene conocimiento sobre el RCP? Yo algo, profe. ¿Algo? ¿Eh? Alguito. ¿Alguito? Alguito. Claro, teníamos primeros auxilios, ahí vimos todo de primeros socorros, RCP y eso. Bien, más o menos entonces tienen una idea de qué se trata. Por lo menos algunos Sí. estudiantes. Brites también, ¿no? Sí, profe, sí. Bueno. Entonces, ¿qué podemos decir del RCP? ¿Qué es? Es una reanimación cardiopulmonar, sí. Sí, a eso vamos, a eso apunta las siglas, ¿no? Así se llama, RCP, reanimación cardiopulmonar. Pero esto es un conjunto de maniobras, ¿no? Es un conjunto de maniobras que de alguna manera se hace tipo secuencial, ¿no? Tiene una secuencia que uno tiene que respetar para poder realizar este tipo de maniobras. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Primero es revertir el estado de una parada cardiorrespiratoria, ¿sí? En este caso, esta maniobra se utiliza cuando hay un paro cardiorrespiratorio, por eso se dice RCP, ¿no? Resucitación cardiopulmonar. Tiene que ver con lo cardíaco y con lo respiratorio, por eso se utiliza esta secuencia. Ahora, ¿qué es un paro respiratorio? Paro respiratorio. ¿A qué le llamamos paro respiratorio? Es el cese de la respiración, ¿no? Esta inhalación y exhalación, estamos hablando de la respiración en su conjunto, ¿no? Entonces, el paro respiratorio tiene que ver con el cese espontáneo de la respiración, ¿sí? Solamente de la respiración. Y esto se hace de una forma progresiva, no es que cesa la respiración así como de la nada. Más o menos, calcúlenle, entre unos menos de 5 minutos vamos a tener un cese de la respiración, ¿sí? ¿Se entiende esto? Por eso, ¿cuáles son las causas que pueden llegar a originar un paro respiratorio? Primero, una obstrucción a nivel respiratorio, ¿sí? Ya sea por un cuerpo extraño o por, vieron que hablamos nosotros del shock anafiláctico, que tenía que ver con La con alergia a los... el edema pulmonar, el edema pulmonar, el edema de glotis. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando se inflamaba la parte de la tráquea, la lengua caía de alguna manera y tapaba las vías respiratorias? También esta es una de las causas de lo que puede originar un paro respiratorio, ¿sí? Otra de las causas que puede originar un paro respiratorio es una intoxicación por alguna medicación que tenga que ver con el sistema, ¿se acuerdan que dijimos que los analgésicos, tanto la parte de anestesias, hacía una depresión en el sistema respiratorio? ¿Cómo, Rodríguez? Perdón, no lo escuché. Exacto, sobre todo del diafragma, ¿sí? Hacía como una relajación del diafragma, entonces hacía un cese de la respiración. Y eso tenía que ver con, una de las causas es la iatrogenia. ¿Se acuerdan lo que es la iatrogenia? Ustedes creo que lo vieron en algún momento en legales. ¿Tuvieron legales? No, todavía no.
Bueno, la iatrogenia tiene que ver con... sí, del tipo de salud. Sí, está bien, es un daño que uno ocasiona sin querer, que no lo desea, pero está dado por, por querer administrar una medicación para hacerle el bien al paciente y sin embargo, sin querer, se puede originar por error una complicación. ¿Sí? No es que lo hace uno queriendo, pero en el caso de las analgesias, por ejemplo, en los pacientes que están en el quirófano, vieron que muchos tienen el temor a la anestesia general por esto de que puede llegar a originar un paro respiratorio. Y esta es la causa. Una de las causas de los paros respiratorios tiene que ver con esto, con la iatrogenia de parte de la administración de anestésicos generales. Después, otra de las causas que podemos llegar a tener en un paro respiratorio es el traumatismo, ¿sí? Un traumatismo torácico o un traumatismo craneal también puede originar de alguna manera un cese de la respiración. Y otro, no menos importante, también es el accidente cerebrovascular. ¿Sí? Esto en cuanto a lo que es el paro respiratorio. Después tenemos el paro cardíaco. Ya específicamente, ¿qué vendría a ser el paro cardíaco? El cese de los latidos cardíacos, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Un paro respiratorio, cese de la respiración, el paro cardíaco, el cese de los latidos cardíacos. Esto puede originarlo progresivamente, pero también en menos de un minuto puede pasar, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, ¿qué es el paro cardiorrespiratorio? Porque hablamos del respiratorio, paro cardíaco, pero ahora el paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es? ¿Qué vendría a ser? Teniendo en cuenta todo esto. El cese tanto de la frecuencia cardíaca como de la respiratoria, profe. Es el cese, la interrupción brusca, ¿sí? de la parte cardiológica y de la parte respiratoria espontánea, ¿sí? Pero es algo brusco, algo que aparece, que deja de latir el corazón y también la parte respiratoria. Las dos cosas a la vez, ¿sí? El transporte de oxígeno, ¿se acuerdan que es importante para la oxigenación de los órganos, ¿no? Si dejamos de oxigenar en un tiempo prolongado, comienza la muerte de cada uno de los órganos por la falta de oxigenación. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Este paro cardiorrespiratorio puede llegar a originar la muerte, pero de forma biológica, ¿sí? Irreversible. Puede pasar en algún momento inesperadamente, con un paciente que tenga alguna enfermedad, que esté cursando una enfermedad y que sin embargo inesperadamente nosotros no esperemos que ese paciente tenga un paro cardiorrespiratorio y pueda llegar a la muerte. A diferencia de lo que es un paciente terminal, por ejemplo, que nosotros ya en ese caso excluimos el paro cardiorrespiratorio y decimos que el paciente terminal puede llegar a tener un paro cardiorrespiratorio porque lo estamos esperando, ¿no? ¿Por qué? Por toda la administración de medicación que estamos haciendo. ¿Se acuerdan que dijimos que el paciente oncológico tenía en los últimos momentos de su vida, no solamente la anestesia, la pseudoanestesia que tenía, sino también tenía una analgesia para el dolor. Y eso hacía que el sistema respiratorio deprima de alguna manera y en algún momento era de esperarse un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, sí. Exactamente, con los opiáceos que son los de tercer escalón, tanto la morfina como el fentanilo, había otro medicamento que en este momento me falla mucho la memoria.
Estoy grande, chicos. Estoy grande. Bueno, hasta acá vamos bien. Voy a compartir con ustedes la pantalla para comenzar a ver. Estoy compartiendo la pantalla con ustedes, ¿no? ¿Están viendo? Sí. 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 Vamos a ver lo que es realmente la reanimación cardiopulmonar. Primero, ustedes como saben, cuando hay un paro cardiorrespiratorio en la calle, siempre hay que verificar la escena, ¿no? El lugar donde estamos con el paciente, cuando estamos haciendo o intentando evaluar la respiración del paciente, vamos a, de alguna manera, verificar la escena de la emergencia, ¿sí? Tenemos que verificar que no haya cables en el camino, ¿sí? Que hagan que de alguna manera no nos perjudique en la maniobra que estamos por intentar hacer. No sé qué me pasó, se me fue la... ¿Lo están viendo? No, profe. Quedó negra. Me quedó en negro. Me tildó la pantalla, me parece. Vamos a ver. No entró a cero, ¿no? No lo escuché hoy. No, estuvo en los comicios de ayer y hoy se fue a trabajar y estaba muy cansado, profe. Estaba cansado. Esperen un poquito que voy a ver qué me pasó acá. Voy a dejar de compartir la pantalla y ver si podemos de alguna manera solucionar esto. Ahí está. Vamos a salir de acá. Bien. Comparto pantalla otra vez. Bueno, más o menos los compañeros que no tienen noción de lo que es la reanimación. Ahí está. Bueno, como dijimos antes, lo primero que se hace es verificar de alguna manera la escena donde estamos trabajando con el paciente y la emergencia que estamos teniendo, ¿sí? Mirando que no exista ninguna situación que pueda perjudicar a la persona que está por hacer la maniobra, ¿sí? Y así asegurar el menor riesgo posible. Después de evaluar esto, seguramente vamos a tener alrededor de la escena mucha gente que va a ser de alguna manera como testigos de la situación que se está viviendo en la calle, ¿no? El que va a hacer la maniobra o el que está realizando de alguna manera la verificación de que si el paciente necesita el RCP, es el que va a apuntar a alguna persona en especial que llame, por ejemplo, al 911 o en este caso al 107. Creo que 107 todavía sigue estando, ¿no? Sigue existiendo como emergencia. 107, sí. Todavía sí. Sí. Todavía sigue. No lo cambiaron. No. Yo recuerdo que en una época se había cambiado por el 911 y después se había dejado creo que el 107 porque había mucha confusión entre lo que era la policía y la parte del SAME. Bueno, una vez que se apunta a la persona, directamente hay que apuntar a esa persona, no es que le decimos en general al público llamen al 107 o llamen al SAME, directamente se apunta y se compromete a alguien para que puedan realizar esa labor, ¿sí? Después, ¿qué es lo que hace el operador? Siempre va a estar
verificando que el paciente, de alguna manera, si está boca abajo, incorporarlo y ponerlo boca arriba para poder realizar el examen de respiración, ¿sí? Acá dice, la víctima debe estar boca arriba y sobre una superficie dura, piso o tabla. Es importante que esté sobre una superficie dura para que podamos realizar las compresiones, que las compresiones es necesario que puedan realizarlas firmemente sobre una superficie plana, ¿sí? Por eso muchas veces en los hospitales, cuando nosotros realizamos la maniobra de RCP, nos cuesta muchísimo porque el colchón no permite tener esa firmeza que la tiene el piso o que la tiene la tabla, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro, profe. Exacto, vamos a tener menos resultado que tenerlo en una superficie plana, ¿sí? Porque el tórax, de alguna manera, lo estamos comprimiendo para que pueda irrigar esa sangre hacia los distintos sistemas. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es un poco lo que les estaba diciendo. El operador que va a estar trabajando en la calle es el que va a apuntar a esa testigo, pero esa testigo va a tener que tener muchos datos para poder llamar al SAME, ¿sí? Porque le van a pedir dirección, le van a pedir muchas informaciones de las cuales la persona tiene que tenerla, ¿sí? La cantidad de personas involucradas, qué tipo de accidente es, si fue en la vía pública, si es automovilístico, si se cayó de algún andamio, esas cuestiones que siempre se tratan de indagar hacia la persona testigo, ¿sí? Bueno, una vez que lo colocamos boca arriba a la persona, hay que evaluar si la persona tiene conciencia, si está consciente, ¿no? Y de qué forma lo hacemos. Sujetamos los hombros fuertemente de la persona y comenzamos a preguntarle, ¿sí? Si puede hablar, si lo escuchan. ¿Me escucha? Le dicen, ¿no? Y lo sacuden firmemente para ver si la reacción de la persona es favorable y está consciente. ¿Sí? Si no está consciente, seguramente vamos a pedir que si en el área hay un DEA, ¿se acuerdan lo que es un DEA? En el instituto hay uno. Desfibrilador. Sí, un desfibrilador externo automático, así se llama, desfibrilador externo automático, que lo pueden encontrar muchas veces en las estaciones de subte, en las estaciones de tren, en esos lugares puede existir un desfibrilador que nos pueda ayudar de alguna manera a trabajar con el paciente, ¿sí? Sí, sí. En el caso de no conseguir un DEA, de igual manera se van a comenzar a hacer las compresiones torácicas, ¿sí? ¿De qué forma se van a hacer esas compresiones torácicas? ¿Alguno lo hizo las maniobras? ¿Tuvo la oportunidad de hacerlo? A un ser humano, pero a muñecos sí, profe. A un muñeco, pero no a un... Sí. No, a un humano no. No llegué. Ajá. Bien. Yo sí lo hice, profe, porque en el CBC me hicieron hacerme un curso que vinieron un día y después, bueno, mi hermano es bombero de ciudad y siempre me remarcaba cómo hacerlo y todo eso. O sea, algo más o menos sé, pero puedo practicar por suerte. Bien. Acá hay una parte que está salteada, estoy viendo ahora que hay una parte que está salteada, ¿no? Una vez que uno ubica al paciente en decúbito dorsal sobre el suelo, lo que hay que hacer siempre es lateralizar, o sea, no lateralizar, sino, a ver,
El mentón hay que tirarlo hacia atrás, ¿sí? Subir el mentón y de alguna manera abrir o hacer la apertura aérea de las vías aéreas. Muy bien. Exacto. Sí. ¿Para qué hacemos esto? Para ver si el paciente de alguna manera le damos un aporte de oxígeno que le debe estar faltando, ¿sí? Una vez que levantamos el mentón hacia arriba, ubicamos nuestro oído hacia el paciente para ver si respira y miramos el tórax, ¿sí? Observamos el tórax a ver si hay expansión del tórax cuando hacemos la respiración. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hacemos el control de la frecuencia respiratoria lo que hacemos es mirar la expansión del tórax y de esa manera estamos controlando las respiraciones del paciente? En este caso es lo mismo. Yo extiendo ese mentón hacia arriba para darle una apertura de aire al paciente, ¿sí? Y de alguna manera ubico mi oído hacia la boca del paciente para ver si existe aire o ventilación, ya sea en la nariz, porque puede salir aire por la nariz, o por la boca, ¿sí? Y de alguna manera estoy mirando también el tórax a ver si el paciente está ventilando, ¿sí? Sí, seguramente, si yo veo que el paciente no está expandiendo el tórax, seguramente ahí voy a estar observando si hay alguna obstrucción en la vía aérea, ¿sí? En el caso de que el paciente no vea ninguna obstrucción, voy a empezar con las compresiones torácicas, ¿sí? Y estas compresiones son de esta manera. Hay que colocar el talón de la mano y luego de la otra mano por encima, ¿sí? Observen cómo el operador está midiendo en dónde va a colocar el talón de la mano. Siempre sobre el apéndice cifoide. Ahí termina el apéndice cifoide, tocamos y ahí colocamos el talón de la mano, ¿sí? Y lo entrelazamos con los dedos de la otra mano para poder hacer la compresión. Siempre la compresión es de 5 a 6 centímetros, acá dice de 4 a 5, pero en algunas bibliografías dice que es de 5 a 6 centímetros. Hay muy poquita diferencia entre una bibliografía y la otra, ustedes van a encontrar más o menos en esos centímetros, ¿sí? La compresión que vamos a hacer con bastante fuerza para poder de alguna manera darle la expansión a ese tórax, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. También vamos a tener que valorar si el paciente tiene pulso, ¿sí? Vamos a controlar los pulsos. Nosotros que somos enfermeros, nos es más fácil controlar el pulso porque sabemos de qué estamos hablando. Una persona que está en la calle probablemente les cueste hacer esto de controlar el pulso del paciente. ¿Cuántas son las compresiones que voy a hacer? A ver, ¿ustedes cuánto tenían de dato los que saben RCP? 30, profe, ¿no era? Respiración. 3 ventilaciones. Pero eso, lo de la ventilación que antes se decía respiración boca a boca, Sí. se prohibió ahora, ¿no, profe? Ahora, en la actualidad, dicen que no es tan necesario la ventilación, sino que es mucho más efectivo la compresión. Sí, algo había escuchado, sí, sí. Es lo que se está viendo como efectividad en los últimos años, ¿no? Vieron que en la calle nosotros tenemos que tener un dispositivo para poder hacer la ventilación, porque el paciente no sabemos qué puede llegar a tener y si vomita, ¿no? Claro.
Porque también puede haber una obstrucción y en el momento que yo estoy haciendo la compresión puede que en ese momento dispare algún objeto que que estaba obstruyendo la vía aérea y el paciente pueda llegar a vomitar. Entonces, en esos casos, siempre el operador o el que se anima a hacer esto en la calle seguramente tiene un dispositivo en el bolso que hace a que pueda utilizarlo para estos casos, ¿no? Pero últimamente se está diciendo que es mucho más efectivos las compresiones que las ventilaciones, porque al comprimir siempre estamos haciendo de alguna manera que la oxigenación y la sangre pueda llegar hasta el cerebro, que es lo que más nos interesa como órgano principal que podamos... Las células neuronales. ¿No? ¿Qué me dijo Pablo? No, por ese mecanismo permite irrigar un poco de sangre al cerebro y bueno, nada, no se dañan tanto las células. Claro, Ese no se es dañan el las objetivo, células, ¿no? sobre Que no todo las haya neuronas. Las neuronas, que es claro, muy un deterioro importante. cerebral. Ujú, sí, Profe, sí. perdón, porque la primera parte la perdí. Controlamos que respire, ¿no? Nos acercamos y vemos si Sí. respira. Y respire o no, o sea muy leve su respiración, igualmente iniciamos las compresiones. No. No. A ver, lo que sí vamos a hacer es por ahí ventilar al paciente si vemos que la respiración es muy suave, ¿sí? Y vamos a ventilar al paciente. Y no tiene que tener casi nada de pulso para comprimir. Imagínense que si el paciente está inconsciente solamente, si está desmayado, por eso es importante la valoración en este caso. La valoración es importante y tengo que tener de alguna manera datos que me digan a mí que el paciente en algún momento está por tener un paro cardiorrespiratorio o un paro respiratorio. Si es un paro respiratorio, seguramente voy a hacer la ventilación, ¿sí? Por eso es importante la valoración en este caso. El pulso seguramente va a estar débil, voy a estar mirando si la respiración es débil, ¿sí? Y voy a ir ya llamando una persona que venga a ayudarme. En este caso voy a apuntar a alguien que venga a ayudarme, ¿sí? Pero son minutos, mire, si no hacemos esta maniobra de ventilar al paciente cuando está respirando muy, muy suave, no va a ser efectivo. Si tiene que tener un paro, va a ser el paro ahí, por más que yo lo ventile, ¿sí? Porque voy a estar ventilando, evitando que el paciente se me haga un paro, pero si hace el paro, voy a tener que seguir con la maniobra, ¿se entiende? No sé si Sí. fue... ¿Quién me preguntó eso? Terian, ¿no? Terian, sí. Terian. Hasta que llegue la asistencia. La Claro. asistencia. En algunas No se puede parar. dice que uno puede ventilar al paciente, habiendo una mínima respiración, puede ventilar al paciente, pero no revierte la situación la ventilación. Si el paciente va a entrar en un paro, va a entrar en un paro, pero usted va a estar ahí, ¿sí? Por más que le haga esas pequeñas ventilaciones, va a estar ahí. Y ahí sí vamos a estar evaluando de que el paciente, si ya hizo el paro, directamente vamos a seguir con compresiones, ¿sí? Y vamos a tratar de que venga alguien a ayudarnos o que tengamos un DEA en el camino, si es que hay, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el instituto tenemos un DEA. Nosotros podemos pedir tranquilamente el DEA, y ¿lo conocen el DEA ustedes? Es un desfibrilador automático que lo podemos llevar al pie del paciente, y ese aparato desfibrilador lo que hace es de alguna manera guiarnos y decirnos dónde tenemos que colocar las paletas que son autoadhesivas, ¿sí? Tiene una
un lugar donde, una fotografía o una imagen donde tenemos que colocar esas paletas, y el aparato nos va diciendo, porque va de alguna manera detectando esas compresiones y nos va diciendo si el corazón está desfibrilando, y nos va a decir, aléjense y apriete el botón para dar la descarga, ¿sí? Nos va a ir guiando, así que el DEA es muy efectivo en ese sentido, y podemos confiar en ese aparato que nos va a ir diciendo en qué momento necesita el paciente la descarga eléctrica, ¿sí? ¿Se entiende? ¿En qué momentos vamos a necesitar una descarga eléctrica? Y en esos pacientes que tienen, por ejemplo, una fibrilación ventricular, ¿sí? O una taquicardia ventricular que no tiene pulso, en esos momentos vamos a necesitar una descarga eléctrica. Pero eso lo va a detectar el DEA. Si es una desfibrilación ventricular, lo detecta el DEA de alguna manera, porque las paletas y el aparato va detectando la electricidad que nosotros les estamos dando con la compresión del paciente. ¿Sí? Bien. Acá es importante no doblar los codos, bien extendido la postura para poder hacer las compresiones. Fíjense que el que está operando tiene los brazos bien rectos, ¿sí? Y solamente descarga todo su peso hacia los brazos, ¿sí? No es que flexiona el codo y de esa manera hacemos la compresión, sino que bien recto los brazos, sin flexionar los codos, y de alguna manera esta fuerza que hace el operador es la que permite la compresión, ¿sí? Y más o menos a 5 o 6 centímetros vamos a estar bajando en cada una de las compresiones. 30 compresiones, ¿sí? Hay que repetir 5 ciclos, y como dijeron ustedes, se hace en ventilación, si no, no es necesario, porque ya se está comprobando que no es necesario la ventilación. Aquí tenemos el desfibrilador, el DEA, ¿sí? Esto es manual, lo puede llevar o lo pueden traer tranquilamente, y aquí este desfibrilador les va a estar diciendo a ustedes de qué forma se hacen, se colocan las paletas autoadhesivas. ¿Sí? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Y cómo se usa? En el caso de asistir a una víctima de paro cardíaco, se puede conseguir o hacer conseguir un DEA, mientras el reanimador hace RCP, otro prepara el DEA, diciéndole y sigan las instrucciones. Bueno, nada, lo pueden conseguir en cualquier lugar que esté al alcance de uno. Claro, meramente público, que ahora también en los clubes se pide que tengan un DEA. Sí, se está pidiendo mucho que estén en los lugares que haya mucha cantidad de gente, donde transite mucha gente. Bueno, acá dice la RCP con alta calidad, comenzar compresiones en los 10 segundos de identificarse el paro cardíaco, ¿sí? Lo que hay que hacer es siempre cuando uno hace la valoración del paciente, si está respirando o no, no tenemos que tardar mucho en hacer esa valoración porque estamos perdiendo mucho tiempo. No más de 10 segundos, 20 segundos, como para valorar si el paciente respira, ¿sí? Lo más rápido posible para no perder el tiempo, que es valioso en este caso. Recuerden que no podemos dejar de oxigenar al paciente no más de 1 minuto, 2 minutos, ya estaríamos perdiendo mucho tiempo, ¿sí? La frecuencia de 100 a 120 ciclos por minuto, se dice que en 100 estaríamos bien, ya 120 es mucho, en algunas bibliografías dice que es mucho 120, pero en 100 estaríamos bien, 100 compresiones.
La profundidad de 5 centímetros en el adulto, en el niño ya estaríamos hablando de un poco menos, ¿sí? Y en los lactantes, obviamente que con 2 dedos ya estaríamos bien haciendo las compresiones en el lactante. Bueno, las interrupciones cada 10 segundos, realizar ventilaciones eficaces para hacer que el tórax se eleve y evitar una ventilación excesiva. Esa ventilación excesiva quiere decir que no hay que, de alguna manera, darle demasiado aire como para que el tórax se expanda rápidamente, ¿sí? ¿Se entiende? Yo les voy a dejar a ustedes un video ahora, se está por cortar el Zoom. Les voy a dejar un video ahora porque es un video que les va a causar gracia, pero es un video que está tomando mucho furor en cuanto a lo que es el ritmo del RCP, ¿no? Está dado por un tema, una canción, ¿sí? En Estados Unidos se usa muchísimo ese tema de... No me acuerdo ahora quiénes son los que cantan, pero es muy conocido el tema. Así que se los voy a pasar ahora en el WhatsApp, ¿sí? Y lo van a ver y después, en todo caso, la clase que viene lo charlamos. ¿Les parece si cortamos acá? Son 10:20, ¿sí? Estamos todos muy cansados, yo estoy destrozada. Y miramos ese video y la clase que viene, si a ustedes les parece, lo hablamos, ¿sí? Bueno, profe, sí. Descansen, chicos. Les paso ahora este en el WhatsApp, este power. Vaya a descansar. Vaya a Nos descansar. vemos, chicos. Chao, profe. Chao, nos vemos. Mañana nos vemos. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana, profe.